Siempre es mejor trabajar con el cerebro en lugar de a la fuerza. Y no hay mejor defensora de esta idea que la propia naturaleza. Y esto es obvio cuando se echa un vistazo a la evolución, ya que los animales suelen evolucionar para ser cada vez más eficaces en su entorno elegido. Y una consecuencia interesante de esto es la evolución convergente. Esencialmente, se basa en la idea de que si algo funciona, no hay por qué cambiarlo. Y se define más específicamente por animales no relacionados que evolucionan de forma independiente hacia características comunes o similares, como los murciélagos y las ballenas, que poseen ecolocalización, o como muchos grupos muy diferentes poseen ojos, como los insectos y los mamíferos. Si nos fijamos bien en los animales, nos daremos cuenta de que la mayoría comparten similitudes con otros, pero una vez a las 500, dos criaturas no relacionadas acaban evolucionando de forma tan similar que llegan a ser copias casi exactas la una de la otra. Por ejemplo, los lagartos sin patas y las serpientes podrían pasar por gemelos, pero no han tenido un ancestro común desde hace más de 100 millones de años, más tiempo que el que separa a los humanos de los gatos, y sin embargo nosotros somos muy distintos. Y este fenómeno no es en absoluto una tendencia moderna, sino que se extiende hasta bien entrado el pasado, lo que da lugar al extraño caso de que algunos animales modernos se parecen mucho a los de la prehistoria, y en cierto modo, nos ofrecen lo más parecido que tenemos a un viaje en el tiempo. Uno de los casos más extraños es el de dos animales icónicos del pasado y del presente, los ictiosaurios y los delfines. Mientras que muchos animales marinos han evolucionado de forma similar para reducir el arrastre, los delfines y los ictiosaurios lo llevaron al extremo, hasta el punto de que los ictiosaurios comúnmente se les dice los delfines del Mesozoico, a pesar de ser reptiles. Los dos compartían más de 20 características que, junto con la forma general del cuerpo, incluían huesos de los dedos, cráneos frontales alargados, cuellos cortos, nacidos vivos, piel suave y probablemente una coloración similar, con la parte superior más oscura y la inferior más clara. Tal vez lo más extraño de todo es que las pruebas recientes indican que los ictiosaurios también tenían un rasgo que rara vez se ve en los reptiles o incluso en los animales marinos en general, pero que es muy común en los mamíferos marinos, incluidos los delfines, y es la grasa, que proporciona aislamiento y protección en aguas más frías. Además, sus sentidos podrían haberse parecido más de lo que se pensaba, ya que ambos tenían ojos potentes para entornos con poca luz y mucha presión, y oídos extremadamente densos y macizos, que les proporcionaban una audición excelente. El grado de semejanza se extiende también a sus estilos de vida, porque aunque los ictiosaurios tenían dietas diversas dependiendo de su tamaño, la mayoría se alimentaba de peces, cefalópodos y crustáceos, una dieta casi idéntica a la de los delfines. Es este estilo de vida similar el que puede haber fomentado que acabaran por evolucionar de forma tan similar, con millones y millones de años de diferencia, habiendo aparecido los ictiosaurios por primera vez a principios del Triásico y muriendo hace 90 millones de años. Claro, como hubo tantas especies de ictiosaurios a lo largo de los más de 150 millones de años de su existencia, no todas se parecieron tanto a los delfines como otras, pero un grupo que se llevó la palma fue el de los oftalmosáuridos, que a veces tenían un diseño y un tamaño tan parecidos a los delfines que bajo el agua ni siquiera te darías cuenta que se trataba de un reptil marino. Si crees que estos dos animales eran idénticos, miremos un mejor ejemplo con un mayor grado de separación. Esto que ves aquí no es un cocodrilo, ni siquiera es crocodilio, si lo puedes creer. En realidad, es un fitosaurio, una criatura que evolucionó aproximadamente 196 millones de años antes que los cocodrilos, y pertenecía al clado de los arcosauromorfos, que contiene todos los reptiles más relacionados con los arcosaurios, como los dinosaurios y los cocodrilos, que con los lepidosaurios, también conocidos como lagartos, serpientes y tuátaras. Así que sí comparten los dos un clado, pero la verdad es que estaban muy poco relacionados, un poco como los seres humanos somos mamíferos, pero muy distantes de los marsupiales. Incluso grupos como los cetosaurios herbívoros o el Shubosaurus bípedo están más estrechamente relacionados con los cocodrilos que los fitosaurios, lo que hace que sea aún más extraño que sean tan idénticos a los cocodrilos, poseyendo cuerpos blindados, hocicos largos, dientes cónicos, piernas bajas y colas especializadas. Se cree que también llevaban un estilo de vida semiacuático, lo que demuestra que el diseño de un cocodrilo funciona a las mil maravillas en muchas situaciones, sin importar la época, y el mero parecido de ambos es uno de los argumentos por los que los alienígenas podrían no ser tan diferentes de la vida en la Tierra, suponiendo que vivan en entornos similares, porque si algo funciona en un lugar, generalmente funcionará en otro, hoy en día.
Los investigadores afirman que las diferencias entre los fitosaurios y los cocodrilos eran mínimas, y que la mayoría de los rasgos contrastantes ni siquiera eran externos, ya que los fitosaurios tenían huesos de tobillo más primitivos, una armadura más densa y extensa, y carecían de un paladar secundario que permita a los cocodrilos respirar incluso con agua en la boca, aunque es posible que tuvieran paladares carnosos que simplemente no se fosilizaron. En el exterior, la mayor diferencia entre ambos era que los fitosaurios tenían las fosas nasales cerca o por encima del nivel de los ojos, así que en otras palabras, ninguna diferencia importante. Esto es quizás el caso más extremo de evolución convergente en relación con los cocodrilos, pero ni siquiera es el único ejemplo, con un caso menor pero más desconcertante procedente de una ballena, una de las primeras de hecho, Ambulocetus. Aunque cueste creerlo, se trata de un cetáceo que vivió hace unos 47 millones de años y era anfibio, no acuático. Representaba un punto de transición en la evolución de las ballenas y, en cierto modo, era más parecido a los cocodrilos que a sus descendientes. Los investigadores creen que se comportaba de forma muy parecida a los cocodrilos modernos, esperando cerca de la superficie del agua para tender emboscadas a los animales grandes, utilizando fuertes mandíbulas para ahogar o despedazar a sus presas. Además, al igual que los cocodrilos, sus ojos estaban situados en la parte superior de la cabeza, lo que le permitía asomarse por encima del agua, y tenía un canal nasal con paredes óseas que le ayudaban a mantener abiertas las vías respiratorias mientras mataba a sus presas, muy parecido al de un cocodrilo. Sinceramente, menos el pelaje y algunas otras diferencias, se trataba esencialmente de la versión mamífera de un cocodrilo. Y curiosamente, en otra situación gemela, los cocodrilos también tuvieron entonces su propia ballena, Stomatosuchus. Se trata de un crocodilio extinto del Cretácico tardío, que en realidad vivió junto a Spinosaurus, pero tenía una vida bastante diferente de él, y de la mayoría de los cocodrilos también, teniendo en cuenta que poseía un enorme saco gular elástico que le permitía recoger y engullir peces y tiburones de una, similar a cómo ciertas ballenas barbadas y pelícanos se alimentan hoy. La mayor diferencia es que en lugar de tener barbas o un pico sin dientes, Stomatosuchus tenía muchos dientes diminutos que se entrelazaban cuando mordía, formando una especie de cremallera biológica, asegurando que cualquier animal dentro de su boca estuviera condenado. Su similitud con las ballenas también incluye su tamaño, ya que los adultos solían alcanzar los 10 metros de longitud, lo que lo convertía en uno de los animales más grandes que se podían encontrar en el agua. Lamentablemente, por lo que sabemos, esta extraña criatura no permaneció viva por mucho tiempo, por lo que los cocodrilos ballena no han llegado hasta nuestros días. Ahora bien, mientras que el agua definitivamente parecía ser el lugar donde todos estaban copiando, sin duda ocurrió mucho en tierra firme también. Incluso se produjo entre los dinosaurios y los mamíferos, tal vez mejor demostrado por los anquilosaurios y armadillos. No es tan obvio, pero cuando realmente compares a los dos te darás cuenta que es extraño lo similares que son, dada su enorme diferencia en el tiempo y la relación, y sin embargo ambos han terminado con armaduras de cuerpo casi completo diseñadas para protegerse de amenazas externas. Y si hacemos un poco de trampa e incluimos a los armadillos extintos, la similitud se vuelve aparente, ya que un grupo, los gliptodontes, prácticamente eran anquilosaurios. Un par de ellos crecían a tamaños extremadamente grandes, superando en tamaño los coches pequeños y poseyendo armas en la cola similares a las que se vieron en algunos anquilosaurios, en particular Ankylosaurus. El armadillo más similar a Ankylosaurus fue sin duda Dedicurus, que vivió en Sudamérica durante el Pleistoceno y el Holoceno, y estaba equipado con una enorme cola con púas que podía utilizarse para pulverizar huesos. Este diseño les funcionó durante un tiempo sorprendentemente largo, habiendo sobrevivido hasta que los humanos llegaron a Sudamérica, que es cuando se extinguieron. Simultáneamente, los mamíferos también han evolucionado de forma convergente para parecerse a los anquilosaurios más allá de los armadillos, como los pangolines, un extraño orden de mamíferos que desarrollaron grandes escamas protectoras queratinosas que se superponen a lo largo de todo su cuerpo, dando cierta semejanza a algunos anquilosaurios que tenían una extensa armadura pero carecían de masas en la cola. Esto viene a demostrar que, cuando existe peligro, a veces es buena idea redoblar la defensa y no molestarse con el resto. Lo mismo puede decirse de la ofensa, donde en el caso de los herbívoros, la evolución ha demostrado una y otra vez que el modelo de cargar a toda velocidad es muchas veces el mejor camino a seguir, muy bien ejemplificado por los elefantes y un animal tan antiguo que los mamíferos ni siquiera existían cuando estaba vivo, Placerias. Se trataba de un dicinodonte extinto que procedía de la América del Norte Triásica hace unos 230 millones de años y tenía dos colmillos prominentes como los elefantes.
Muchos otros de su familia tenían colmillos, pero lo particular de Placerias era que sus colmillos eran mucho más largos, apuntaban hacia abajo y se utilizaban casi exactamente de la misma manera que los elefantes utilizan los suyos, para cavar, exhibirse y combatir si era necesario. También como se ha visto en los elefantes, Placerias mostraba dimorfismo sexual con el tamaño de sus colmillos. Los machos los tenían a menudo más largos y visibles, mientras que eran reducidos en las hembras. Otra notable semejanza entre los dos es que aunque Placerias no era ni lejos tan grande como un elefante, con individuos maduros que pesaban alrededor de 1,1 toneladas, aún fue uno de los herbívoros más grandes de su época, como lo son los proboscideos en la actualidad. Su tamaño es más similar, de hecho, al peso de un hipopótamo, con el que los investigadores también creen que compartía características. O sea que era como un híbrido de los dos, y es posible que pasara gran parte de su vida por aguas poco profundas y a lo largo de las orillas, comiendo vegetación. Los rasgos que compartía con los hipopótamos incluyen un cuerpo poderoso, patas fuertes y un cuerpo en forma de tonel. Por eso resulta tan curioso que algunos elefantes prehistóricos también se parecieran a los hipopótamos, como Platyvelodon, a pesar de que los hipopótamos están más emparentados con las ballenas que sus contemporáneos con trompa. Un caso mucho más sencillo que demuestra que cargar funciona es el de un vecino de los hipopótamos y los elefantes, el rinoceronte. Estos animales evolucionaron primero en Asia antes de extenderse por gran parte del mundo, en parte gracias a sus versátiles cuernos centrados que sobresalen hacia arriba y les permiten infligir daño inmenso, sobre todo si se combina con su tamaño. Y vemos a lo largo de la historia que bastantes animales desarrollaron también este diseño, grandes con cuernos o colmillos hacia arriba, como los ceratópsidos, cuyos cuernos también estaban centrados y los utilizaban como medio de disuasión, defensa y exhibición. Aunque la similitud más extraña con los rinocerontes no provenía de los dinosaurios, sino de otro mamífero, Trigodon. Esta criatura no solo tenía un cuerno frontal corto en la parte superior de la cabeza, sino que también tenía forma de rinoceronte. Los dos comparten estructuras corporales y proporciones muy similares, tan similares que incluso antes de que se descubriera un cuerno, algunos especularon que era un rinoceronte solo a partir de su esqueleto. Sin embargo, lo más interesante es que no solo no era un rinoceronte, sino que vivía en un lugar donde los rinocerontes nunca han aparecido, Sudamérica, lo que significa que en un lugar sin rinocerontes, esta criatura evolucionó hasta ser casi idéntica, en paralelo con los rinocerontes, ya que evolucionó hace unos 11 millones de años y persistió hasta hace solo 4 millones de años. Se supone que utilizaba su cuerno de forma similar a los rinocerontes actuales, aunque vivía en un entorno muy distinto, extremadamente húmedo y repleto de ríos y lagos, habitando un mega humedal que ya no existe. Aunque técnicamente perteneció al mismo clado que los rinocerontes, no estaban tan emparentados, dado que el orden al que pertenece, Notoungulata, está totalmente extinto, por lo que taxonómicamente está bastante separado. Dicho esto, este orden existió por más de 60 millones de años, y como tal ha habido más de 150 géneros de notoungulados, por lo que no es de extrañar que los rinocerontes no sean los únicos animales a los que han llegado a parecerse. Incluso hubo algunos que se parecían a conejos, como Pachyrhrucos. Me parece increíble que este animal del Eoceno no fuera un conejo, y sin embargo claramente era un notoungulado como Trigodon, lo que significa que estaba más cerca de las cebras que de nuestros amigos saltarines, aunque su estructura ósea sugiere que también podría saltar si quisiera. No solo eso, era prácticamente igual a un conejo en todos los sentidos, con una cola corta, patas traseras largas, dientes de conejo y por supuesto, las icónicas orejas largas. La única diferencia importante entre los dos es que Pachyrhrucos tal vez era nocturno, basándose en sus grandes ojos. El hecho de que sean una copia casi idéntica probablemente se debe a su estilo de vida y a que vivían en entornos similares a los de los conejos, lo que demuestra una vez más que si algo funciona, se puede esperar que se manifieste una y otra vez en la naturaleza. Basta con echar un vistazo a los marsupiales, que también son conocidos por imitar a los mamíferos placentarios, a pesar de que su último ancestro común se remonta hace más de 140 millones de años. Incluso el marsupial extinto más emblemático, el tilacino, era culpable de ello, ya que tenía un parecido asombroso con los caninos, especialmente con los lobos y los dingos, con los que compartía un cráneo tan similar que la mayoría de la gente no es capaz de distinguirlos con precisión. Los dientes y el cuerpo también eran muy parecidos, al nivel que el tilacino era más anatómicamente similar a los caninos que a otros marsupiales australianos, aunque genéticamente está mucho más cerca de un wombat o un canguro que de cualquier cánido, y desarrolló esta apariencia de forma completamente independiente,
datándose el último ancestro compartido entre él y los cánidos en el Jurásico. La mera coincidencia de esta evolución convergente se comprende mejor si se tiene en cuenta que nosotros estamos más emparentados con los dingos que ellos con los tilacinos, y los investigadores creen que, como en muchos otros casos, esta extraña situación es el resultado de presiones ambientales similares que hicieron de un plan corporal similar a de los cánidos la mejor elección. Otro ejemplo alucinante tiene que ver con uno de los animales más característicos que existen, las tortugas. Su forma y su caparazón las hacen únicas, pero ni siquiera esto ha impedido a la naturaleza crear criaturas parecidas que no tienen nada que ver con ellas, como los placodontos. Se trata de un orden extinto de reptiles marinos que existieron durante la mitad y el final del Triásico, y que pertenecían al superorden Sauropterigia, que por cierto incluye a los plesiosaurios y los notosaurios. Algunos de los placodontos no se parecían mucho a las tortugas, pero otros sí, especialmente Nodus. Realmente parecía una prototortuga, con un caparazón muy similar compuesto por un plastrón en la parte inferior y un espaldar en la parte superior, que también ocupaba su sección media, dejando solo la cabeza y parte posterior sobresaliendo. El gran rasgo distintivo de su caparazón era que era más óseo que el de una tortuga. Al igual que las tortugas, estos caparazones ofrecían a los placodontos un alto nivel de protección, muy necesaria en aquellos tiempos, dado que las aguas de la Tierra albergaban algunos animales acuáticos espeluznantes y peligrosos. Curiosamente, los placodontos no fueron los únicos miembros de Sauropterigia que evolucionaron de forma convergente con las tortugas, ya que la misma situación se observó en ciertos miembros de Saurosphargidae, otra familia, que evolucionaron de forma extremadamente parecida a las tortugas en cuanto a caparazones y formas corporales en general, a pesar de no ser la rama evolutiva que dio lugar a las tortugas. Por lo tanto, si ellos o los placodontos no se hubieran extinguido, entonces podríamos haber tenido múltiples animales parecidos a las tortugas vagando por el mundo. Otra criatura de aspecto muy singular que no escapó a la evolución convergente son las rayas, que tuvieron un semejante que vivió cientos de millones de años antes de que ellas surgieran, los renánidos, un extraño orden de placodermos que no estaban relacionados en absoluto con lo que un día se convertiría en rayas. De hecho, como vivieron hace unos 400 millones de años y se extinguieron poco después, nunca llegaron a ver a su gemelo, que evolucionó durante el Cretácico cientos de millones de años después. Pero al igual que las rayas que conocemos, los renánidos eran criaturas planas que vivían al fondo del mar y tenían ojos en la parte superior de la cabeza que les permitían mirar hacia arriba mientras se relajaban en el lecho marino, y su dieta era bastante similar. Además, también tenían alas al igual que las rayas, y la única forma de saber si una no era una raya era tocándola, porque eran escamosas y acorazadas, mientras que las rayas son más lisas, pero aún como papel de lija. Tampoco era necesario tener cuidado con ellas, dado que no eran tan grandes como las rayas y carecían de aguijón en la punta de la cola, por lo que eran inofensivas. Y aunque no son tan parecidos a las rayas como los renánidos, también tienes a los Eugaleas piriformes, que vivieron al mismo tiempo que los renánidos, pero no pertenecieron al mismo orden. En general, tenían una estructura corporal parecida a la de las rayas, pero la verdad es que solo quería incluirlos por sus ojos saltones y sus expresiones de sorpresa perpetua. Quizá eran convergentes con el Pikachu sorprendido. Pero no te dejes engañar, porque no se trataba de una adaptación para que los animales pensaran que era tierno, sino que algunos miembros tenían esta especie de diseño de boca abierta para poder engullir rápidamente cualquier presa que se les pusiera por encima, mientras que sus ojos chistosos probablemente les servían para detectar fácilmente posibles peligros en la zona, o para detectar presas. Tampoco apuestes a que las mantarrayas escaparon a este fenómeno, porque si viajaras al Cretácico encontrarías a Quilolamna, una extraña criatura con alas prominentes, o más bien aletas. Por lo que sabemos, estaban limitados a las aguas alrededor de México, donde desarrollaron alas largas y estrechas decenas de millones de años antes que las mantarrayas, y también evolucionaron la alimentación por filtración, haciéndolos mucho más parecidos. Pero a diferencia de las rayas, Aquilolamna no era un miembro de Myliobatiformes al que pertenecen las rayas, sino que se ha definido provisionalmente como un lamniforme. En otras palabras, está mucho más estrechamente relacionado con los tiburones blancos o megalodón que con cualquier raya, y lo notarías al observar que a pesar de sus alas, su cuerpo tenía más forma de torpedo como se ven los lamniformes. Además, otro factor distintivo es que probablemente no volaba por el agua batiendo las alas, sino que se impulsaba con la cola, mientras que las alas simplemente actuaban como planeadores, lo que le permitía planear sin problemas y conservar energía.
Y esto le funcionó de maravilla. Quizá por eso los investigadores piensan que solo desapareció tras la extinción del Cretácico Paleógeno, y por qué un diseño similar surgió de forma independiente millones de años después. Es un gran lapso de tiempo, pero no es nada comparado con el que se observa en algo que se parece inquietantemente a un animal muy cercano a nosotros, los monos. Lo que ves aquí no es un protomono, o siquiera un antepasado de los primates, sino que era una criatura reptiliana parecida a un mono que evolucionó hace 268 millones de años durante el Pérmico, Suminia. Su tamaño era similar al de los monos más pequeños de hoy, pero lo que realmente lo hizo fascinante fue que desarrolló de forma independiente dos características bastante raras, ambas compartidas por los monos: colas prensiles que le permitían agarrar y sujetarse de objetos, y pulgares totalmente oponibles, algo nuestro por supuesto. Ahora bien, muchos animales tienen colas prensiles o dedos oponibles, pero muy pocas veces un animal ha desarrollado ambas cosas a la vez, y el hecho de que se desarrollara estas características más de 200 millones de años antes de que aparecieran los monos también es algo especial. Y además de esto, hay nuevas pruebas que sugieren que tenía dedos oponibles en las 4 patas, convirtiéndolo en lo más parecido a un mono reptil, que por supuesto vivía muy parecido a un mono, utilizando su arsenal de herramientas para vivir una vida arbórea durante el Pérmico, donde probablemente no se alimentaba de carne, sino de hojas, ya que sus dientes tenían una forma que le permitía cortar y procesar hojas sin esfuerzo, mientras que sus manos, pies y cola lo mantenían firmemente sujeto al árbol en el que estaba. En conclusión, la evolución convergente es asombrosa. Ahora bien, aunque parezca que esta lista es extensa, hay que recordar que los ejemplos sorprendentes son la excepción, no la norma, pero vuelve a poner de manifiesto que los entornos y los nichos pueden ser el principal factor que influye en nuestro aspecto. E incluso en casos menos obvios, vemos lo prevalente que es la evolución convergente. Tomemos por ejemplo al panda gigante, un animal de postura bípeda que se alimenta selectivamente de plantas. Nada raro, y sin embargo vemos construcciones similares a esta en varios animales no relacionados con estilos de vida afines, como el perezoso gigante Megatherium, los bizarros calicotéridos, e incluso dinosaurios como Therizinosaurus, que como el resto, lucían largas garras que podrían haber ayudado a arrancar hojas de las ramas, como también hacían los pandas, calicotéridos y perezosos. Toda esta convergencia hace preguntarse que, si nada se extinguiera nunca, entonces ¿tendría el mundo un aspecto no tan lejano al actual? ¿Quién sabe?